Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015 y octubre del 2017, y sobre todo en los meses de septiembre y octubre del 2017, es lo que en la terminología de Kelsen, ese ilustre jurista austríaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado. Eso es el proceso. Es ni más ni menos que un pronunciamiento civil del poder constituido de una comunidad autónoma que se alzaba contra el Estado, rompiendo el orden constitucional que daba legitimidad a su ejercicio, con el apoyo de la movilización popular y con el auxilio o colaboración de los Mossos d'Esquadra en un momento determinado, como el momento clave y trascendental, el del referéndum del 1 de octubre, que era presupuesto imprescindible para conseguir sus objetivos. El carácter violento del alzamiento no implica que sea necesaria ni la violencia grave ni la violencia armada. No hacen falta armas ni militares, y mucho menos que vaya precedido de la declaración del estado de sitio. El procesado Junqueras es, como es evidente, uno de los más importantes promotores de la ejecución de estos hechos delictivos. Yo diría que es el motor principal de la rebelión. En la entrevista en la cual, el señor Ford dice que tenemos un plan, evidentemente se está refiriendo al plan que habían diseñado los Mossos para garantizar, simular que se cumplía la orden judicial, pero en realidad facilitar su celebración. Yo creo que en realidad todo el diseño que se llevó a cabo por los Mossos el 1 de octubre fue un montaje. El fraude estaba en haber diseñado un plan y unas pautas que dificultaban y impedían el cumplimiento de la orden judicial de cerrar los centros, si, como estaba previsto, murallas humanas de personas iban a proteger los centros. Había un estado de excepción de facto porque lo excepcional es que se convocara una manifestación para aturar a la Guardia Civil. Y lo anormal y excepcional es que dos señores se convirtieran en los dueños del orden público en ese momento en Barcelona, de los que dependían los Mossos y el resto. Ellos manejaban a los concentrados y manejaban también, eran quienes impartían órdenes a los Mossos d'Esquadra, como ha quedado demostrado. Se entiende por suficiente la violencia cuando es la necesaria para lograr el fin propuesto por el delito. Y si acudimos al artículo 472 de la rebelión, nos encontramos varios fines. Nos encontramos en el número segundo, la destitución del rey, en el número tercero, impedir la celebración de elecciones generales, o en el número cuarto, disolver las Cortes. Ninguno de estos fines se buscaba. Lo que se buscaban eran los fines del apartado 1 y del apartado 5. Derogar la Constitución no en todo el territorio, sino en el territorio, por tanto, parcialmente, de Cataluña, y, en segundo lugar, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. No necesitaban, como nos dijeron unos peritos, no se tomaron centros de poder. ¿Cómo se van a tomar centros de poder si se ostentaban todos? Hubiera sido necesario tomar centros de poder si se hubiera tenido que venir a Madrid a asaltar las Cortes, pero no era la cuestión. La violencia necesaria para ese fin, por quien ostentaba ese poder en la comunidad autónoma, se plasmó en una violencia en tres momentos. La necesidad de cruzar el Rubicón, de celebrar el 1 de octubre con la oposición de 6.000 agentes y para cumplir un mandato judicial. Pero también se materializó en dos momentos previos que quiero comentar. Uno, evitar la investigación de un juez que había, con sus registros, tocado la médula y el corazón de lo que era la organización y que se sintió en peligro en ese momento la organización del referéndum. Y, en segundo lugar, hostigar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin violencia física no hubiera sido posible cruzar caminos necesarios en esa hoja de ruta. Los acusados sabían, en cuarto lugar, que esto comportaría enfrentamientos y los admitieron antes de abortar la vía unilateral y, además, llamaron a la ciudadanía a enfrentarse. Maniobras de encubrimiento, todas ellas, de los delitos de esa organización criminal que ha hecho de la Administración catalana, de todos los catalanes, su particular cortijo. Estamos, pues, ante un desvío de fondos que, en su totalidad, puede ascender prácticamente a unos 3 millones de euros. El desvío ilegítimo de fondos públicos multiplica cuantitativa y también cualitativamente la entidad
de la rebelión, del proceso rebelde. Desde un punto de vista cuantitativo, porque supone aportar financiación, recabar fondos, y esa financiación y esos fondos favorecen todos y cada uno de los procesos rebeldes y aproximan el logro de sus fines y la consecución de sus objetivos. Pero es más grave también y, sobre todo, desde el punto de vista cualitativo, porque el ejercicio fuera de control, el ejercicio exorbitante e ilícito del gasto público vulnera en sí mismo la esencia del orden constitucional. La violencia física no es requisito indispensable, puesto que puede cometerse de un modo incruento, ya que lo que no es violento se puede tornar en belicoso y en violento tan pronto como se ofrezca esa resistencia. Como digo, los autos recalcan que evidentemente cabe la posibilidad de que la rebelión se lleve a cabo también, además de con violencia, con esa vis física, con la vis intimidativa, con la vis convulsiva, que se integra dentro del mismo concepto. Y es que esta es una rebelión, como hemos dicho, distinta, en la que el poder público ya se ostenta, se lleva a cabo en un primer momento el alzamiento, se publican y editan los fines y solamente se necesitará la violencia en el episodio final cuando sea necesario desgajar a aquella comunidad del poder de la unidad del Estado que está preservada por el artículo 1 y por el artículo 2 de la Constitución española. Un solo episodio podría dar lugar a un delito de sedición, pero 100 sediciones distintas, animadas además por un plano hoja de ruta, en el que está enfocado el objetivo para llevar a cabo la violencia en el último acto de desconexión y romper con el sistema constitucional y declarar la independencia de una parte del territorio, sale por completo del ámbito del injusto típico. El Ministerio Fiscal, poniendo el punto y el término final al informe, que ha sido dividido en 4 partes, solo solicita de este tribunal que se dicte una sentencia de acuerdo con lo que, en nuestra opinión, ha quedado probado en un delito de extraordinaria gravedad que cumple los límites del principio de legalidad y se inserta en el ámbito del artículo 472. Nada más.